¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Esta semana, como es de su conocimiento, hubo un asunto que se volvió coyuntural y nos referimos al reporte trimestral del gasto de la Ciudad de México, que ya engloba el mes de enero hasta diciembre de 2020. Ahí se dio a conocer una noticia que la trabajó muy bien Alberto Cuenca para Capital CDMX, donde se revela que el gobierno de la Ciudad de México cerró el año de 2020 con un gasto neto ejercido de 205,555 millones de pesos, el cual es inferior en 33,420 millones respecto a lo que se le había autorizado por el Congreso de la Ciudad de México para ese ejercicio fiscal. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum gestionó las cifras de lo que podría interpretarse como un multimillonario subejercicio. Nunca en la historia habíamos visto algo así, sobre todo en un año de pandemia, al asegurar que al cierre del año tenía comprometidos 25,516 millones de pesos, por lo que el gasto de 2020 cerró en 231,072 millones. Esto representa un 96,7% del presupuesto ejercido respecto al aprobado. Los datos forman parte del informe de avance trimestral enero-diciembre de 2020 que la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso de la Ciudad de México la semana pasada. Según este documento, al finalizar el periodo enero-diciembre de 2020, los ingresos totales sumaron 231,522 millones de pesos, un monto 3,1% por debajo de la meta estimada para el periodo y que equivale a una reducción de 7,453,3 millones respecto a lo contemplado en la ley de ingresos. Es decir, hubo un subejercicio de 33,000 millones de pesos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha dicho que tiene comprometidos 25,000 millones de pesos, pero por ahí queda el dato de unos 8,000 millones de pesos que no se explican dónde están, pero eso será materia de otro análisis. Por ahora nos vamos a concentrar en esta revisión de un subejercicio tan alto, tan amplio, sobre todo en un año de pandemia, donde se vive la peor crisis económica de los últimos 88 años. La pregunta obligada es, ¿pudo haber hecho la jefa de gobierno más? ¿No supo gastar su presupuesto? ¿A qué se debe esta ineficacia en el manejo de los recursos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde va la ciudad que se hunde en una crisis económica y el dinero se guarda en las arcas del gobierno capitalino? La pregunta es, ¿están haciendo un cálculo electoral para ejercer ese recurso en este año donde se van a vivir las elecciones 2021? ¿Se va a renovar el Congreso de la ciudad, las alcaldías y sus concejales? ¿Será que están guardando ese dinero? Lo único cierto es que este subejercicio se vuelve criminal en un año donde hemos visto todos los sectores, taxistas, comerciantes ambulantes, meseros, restauranteros, hoteleros, todos los sectores, sobre todo de servicios, los hemos visto en la calle protestar, exigiéndole al gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, un apoyo, aunque sea mínimo, para poder salir adelante en una crisis que cada día refleja más desempleo y más desempleo. No solo son las ya más de 30,000 muertes que se registran en la ciudad por la pandemia, sino el desempleo, que ahora sí ya se siente el golpe del desempleo que empieza a pasarle la factura a la Ciudad de México en este año de pandemia. Y vemos ese gasto. ¿Cómo ejercerá el recurso en este 2021? ¿Donde habrá menos recursos? No lo sabemos. Y eso será parte del debate del día de hoy con nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Alberto Cuenca y Ernesto Osorio. Vámonos con Arturo Páramo, quien tiene una perspectiva nacional de estos hechos y conoce muy bien las finanzas y seguro también le sorprende escuchar ese subejercicio multimillonario. Te escuchamos, Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el dinero es para gastarse, no es para estarlo escondiendo debajo del colchón, y eso es lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno capitalino dejó de gastar 33,000 millones de pesos. Es una suma enorme, es una suma equivalente a todo el esfuerzo de compra de vacunas que está haciendo el gobierno federal, para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando. Hay que recordar que en julio del año pasado, a mediados de año, el Congreso de la Ciudad de México otorgó a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, la capacidad, la facultad de poder redireccionar el presupuesto, algo inédito, algo que fue muy criticado en su momento y que ahora pues tiene como uno de sus saldos
pues que hubo 33,000 millones de pesos que no se gastaron a pesar del impacto de la pandemia, a pesar de que se requerían apoyos para la gente que tiene algún negocio en subsistencia, a pesar de que había la necesidad de que mucha gente que se quedó encerrada en sus casas tuviera algún acceso a algún tipo de apoyo más allá de lo que se dio. La verdad es que sí llama mucho la atención cómo todo esto que en algún tiempo se llegó a criticar por parte de los gobiernos de izquierda o de los partidos de izquierda se concretó en esta ocasión en la Ciudad de México con este subejercicio. El subejercicio hay que recordar que es dinero que se queda sin gastar y que para el año siguiente pues no se puede ejercer y entonces se tiene que descontar del presupuesto. Algo así es lo que está sucediendo y la verdad es algo lamentable que en una época en la que se requiere inyectar recursos en la economía, la Ciudad de México se guardó 33,000 millones en un discurso de austeridad, cuando en realidad la austeridad no debe de ser entendida como la falta de gasto, sino gastar bien y gastar en cosas útiles y gastar en cosas que a la gente le van a servir tanto para futuro con obras públicas como en este momento para sortear esta etapa tan dura de la pandemia. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva CDMX. Coincido que lo grave es que no se maneje bien el recurso, que no se ejerza de manera eficaz. En este discurso de austeridad pareciera que lo que no quieren es gastar y tener el dinero ahí, como bien dices, debajo del colchón. Pero si fueran un gobierno con mayor capacidad en materia financiera, de cada peso harían 2 pesos y estaríamos viviendo otra circunstancia, no esta crisis económica que cada día se agudiza más. Vamos ahora con Ernesto Osorio a ver qué opina él de este subejercicio histórico. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues esta situación que se presenta con el subejercicio que se generó a partir de la ley Sheinbaum y la emergencia sanitaria, pues sí es importante darle seguimiento, aunque la jefa de gobierno ha dicho que este no es un subejercicio, se trata de presupuesto comprometido, podría ser, pero llama la atención que no solamente sea este el señalamiento al mal manejo de las finanzas públicas en medio de la emergencia sanitaria que se ha hecho a la jefa de gobierno, también está este desacato judicial en el que ha incurrido el gobierno de la ciudad al no entregar al Tribunal Electoral Capitalino cerca de 7 millones de pesos que se adeudan por parte del presupuesto del propio organismo. La misma jefa de gobierno ha apelado a la solidaridad del tribunal para que este recurso se destine a la emergencia sanitaria. Llama la atención porque es que hablando de un presupuesto comprometido, teniendo este adeudo al Tribunal Electoral, los recursos no se hayan visto reflejados en más ampliaciones hospitalarias, en pruebas rápidas para ciudadanos en la Ciudad de México, en la atención en hospitales, que es en donde más falta hace, y también en algo que no ha hecho nada el gobierno y que ha sido pues la emergencia de la necesidad de tanques de oxígeno o de concentradores para pacientes graves de COVID. Creo que la jefa de gobierno tiene que dar una explicación cabal de cuál ha sido el manejo de las cuentas y de las finanzas públicas del gobierno de la ciudad en todo este año de la pandemia y que rinda cuentas también la secretaria de Finanzas. Un manejo tan oscuro del presupuesto en una situación como la que estamos viviendo es lo que menos quiere la ciudadanía y lo que peor puede calificar a la administración de Claudia Sheinbaum. Lamentablemente, pues sabemos que todo lo que se determina en materia de gasto, pues viene con directrices desde Palacio Nacional. A la Ciudad de México se le ha castigado con el recurso para que no puedan utilizar presupuesto público en esta emergencia sanitaria y ya vemos que el mal manejo deja mucho dinero en las arcas que podría servir para atender esta emergencia. Lamentable este ejercicio presupuestal que ha hecho el gobierno de la ciudad. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. CDMX, tocas un tema muy importante que es que no nos explicamos este subejercicio de 33,000 millones de pesos, donde hay 8,000 millones de pesos que no cuadran, que no se encuentran. Esto si consideramos que el presupuesto autorizado para la ciudad era de 238,000 millones de pesos y la jefa de gobierno no gastó 33,000 y la cantidad que le fue autorizada fueron 205,000 al final, con la que pudo disponer por toda la caída de los recursos. Ahí queda un gasto que uno no sabe dónde está y lo que llama la atención es estos pleitos que tiene por pagar 7 millones de pesos a un tribunal. Es decir, asfixias a un tribunal que además
tiene derecho a ese recurso por la vía constitucional y lo está haciendo valer y que respaldan a la Constitución, la situación se vuelve más grave porque vemos un manejo faccioso de los recursos y muy criminal por lo que está haciendo. Pero vamos ahora con Alberto Cuenca a ver qué datos nuevos nos tiene. Te escuchamos, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, amigas, amigos de Capital CDMX. Primero comentar que a propósito de este subejercicio, cuyos datos se presentaron en el informe trimestral de finanzas públicas enero-diciembre de 2020, la administración capitalina se cura en salud diciendo que 25,000 millones de pesos ya están comprometidos, de esos 33,000 millones que no lograron gastar al cierre del 2020. Y pues según Claudia Sheinbaum, conforme pasan estos meses, inicios del 2021, ese dinero quedará ya erogado completamente después de que estaba comprometido. Comentarte también que según este informe de finanzas, la meta de recaudación no se cumplió según lo estipulado en el presupuesto y derivado también de la emergencia sanitaria. Las finanzas públicas de la ciudad quedaron los ingresos por abajo, 7,000 millones de pesos por abajo de lo contemplado, de lo calculado para ese año. Y con esos datos, pues el argumento de la administración capitalina es que queda tablas, que por allá de marzo, cuando se presente la cuenta pública 2020 al Congreso Capitalino, ya no habrá este subejercicio. Sin embargo, es algo recurrente que se presenta en el gobierno de la ciudad desde el año 2019, el primer año de gobierno de Sheinbaum, que pues no se logra gastar el presupuesto al cierre del año. Quedan miles de millones de pesos que no están erogados, y el argumento siempre es de que quedaron comprometidos para gastarse a inicios del siguiente ejercicio fiscal. Y pues lo que también demuestra es que a pesar de que estamos en pandemia, de que hay una gran necesidad de recursos públicos, de que incluso el gobierno de la ciudad recortó dinero a los órganos autónomos para poderse hacer de recursos frente a la pandemia, pues a lo largo de 12 meses no se pueden gastar y con todo y las necesidades que tienen, lo cual pues refleja una falta de planeación para el gasto y que sin embargo pues no tiene ningún tipo de sanción hacia las autoridades de finanzas. No hemos visto que se presente pues ninguna intervención por parte de la Contraloría General de la Ciudad de México para indagar si esto representa o no una irregularidad o hay algún tipo de sanción administrativa hacia los funcionarios capitalinos. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Coincido en que debe de revisarse ahí una posible sanción ante los funcionarios que han sido omisos en el gasto, y también dejas ver de manera muy clara que hace falta una estricta planeación de los recursos para poder enfrentar la situación que vive la capital del país en una pandemia y en un escenario atípico donde también están cayendo los recursos. Y aquí es donde nos encontramos ya con el verdadero saldo de la llamada Ley Sheinbaum, donde la jefa de gobierno tuvo la posibilidad de manejar el dinero a su antojo, y así es como vemos que lo manejó. Ahora nos queda claro por qué no quiso pasar por la aduana del Congreso Capitalino, porque tenía otros planes para ese gasto. Lo lamentable es que sea un ahorro criminal, porque la ciudadanía ha estado exigiendo recursos y apoyos por parte del gobierno para salir adelante y se han topado con que no hay dinero, y esa es la razón en la que la jefa de gobierno se sostiene y la ciudadanía, por lo tanto, tiene que sufrir esta crisis económica y, como bien dicen, salir adelante por sus propios medios. Pero ahí queda el debate, lo vemos ya reflejado, veremos qué se da en este año y cómo se gasta y qué se hará con ese presupuesto supuestamente ya comprometido de 25,000 millones de pesos. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo,
Arturo Páramo. Pues para esta semana seguimos con el tema de la pandemia, evidentemente con una pequeña reducción del número de camas ocupadas por pacientes del COVID, también con una reducción pequeña en el número de pacientes que están en su casa, más bien de gente que está infectada, que está en su casa. No hay que pensar que estamos saliendo de la pandemia. Los números son muy grandes, muy altos. Lo que pasa es que venimos de un momento en enero en que fue el más alto que se haya registrado, cuando fue realmente un caos la Ciudad de México. Está comenzando a disminuir, pero todavía son números muy importantes de gente que está siendo atendida y de gente que requiere todavía una atención. No hay que pensar que esto ya se acabó, y también hay que ver a futuro cómo se soluciona este tema de los negocios que están en la calle y que están en las banquetas o a pie de la entrada de los negocios. ¿Qué va a pasar a futuro? Porque una cosa es permitirles salir, y ahí ahora hay que regresarlos en algún momento al interior de los locales, a todos estos comerciantes, empresarios que tuvieron que salir a las banquetas, a las calles para continuar con su labor. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Ya con esta reincorporación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de haber enfrentado el COVID, veremos qué cambios se pueden hacer a su política pública para enfrentar la pandemia en este 2021. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Bueno, y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues por supuesto que lo primero que tenemos que estar pendientes es de lo que se vaya a suscitar en esta semana que inicia con las nuevas decisiones de reapertura en plazas comerciales y centros comerciales, en donde la gente pues sabemos que no atendió mucho el llamado de ser respetuosos de las medidas de sana distancia, de gradual introducción de las personas a los centros comerciales. Creo que es apostarle mucho al riesgo en estos momentos en que apenas la estabilidad de la pandemia comienza a verse como algo ya más real. La jefa de gobierno no ha entendido quizá que esta situación de la emergencia sanitaria sí se debe de combinar con mejores medidas para atender la crisis económica, pero no de esa manera, no a costa de la vida de los capitalinos el que se reabran actividades solamente por la presión que recibe de parte de los sectores. Esta no es una buena receta y ya se están viendo los resultados. Cada vez más gente muere, cada vez más gente se enferma. Lamentable que la jefa de gobierno no haya establecido una política propia del manejo de la crisis sanitaria en la Ciudad de México y solamente atienda las indicaciones que llegan de Palacio Nacional. Es triste ver que tengamos a una regente tan mal cercana, muy poco cercana a las necesidades de la gente y más atendiendo los requerimientos de Palacio Nacional. Triste que la jefa de gobierno esté más atenta a responder pues señalamientos que se hacen al gobierno federal y defienda la cuarta transformación por encima de la vida de quienes prometió gobernar y gobernar legalmente y en atender la prioridad de sus ciudadanos. Qué triste ver un gobierno tan alejado de la gente. Ojalá los capitalinos piensen muy bien su voto en este año electoral para saber si es que quieren seguir con un gobierno de esta directriz, mandatado desde Palacio Nacional, con un Congreso completamente a los pies de lo que determine el presidente de la República y una jefa de gobierno que solamente administra y que ya vemos que también en algunas cosas administra mal. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Como bien dices, administra muy mal la capital del país, la jefa de gobierno, y ya vendrá el castigo en las elecciones 2021. Veremos qué dice la gente, si es que tiene oportunidad de salir a participar. También será una elección atípica por la pandemia. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ya tiene su perspectiva de la semana. La perspectiva semanal, pues estamos atentos a cómo se desarrolla la apertura de la línea 2 del metro, de las 3 líneas que quedaron sin operación, que estaban pendientes de reiniciar labores luego del incendio en el puesto central de control del metro hace un mes. Solo la línea 2 estaban suspendidos servicios. Este lunes reinicia operaciones con 10 trenes. Con una frecuencia de paso entre trenes bastante larga. Vamos a ver cómo se desarrolla ahí los trabajos. También comentarte que a partir de este martes 9 de febrero y por disposición de las autoridades capitalinas podrán reabrir centros comerciales y tiendas departamentales
Hay negociaciones para ver si los bares, cantinas y antros pueden reabrir, pero solo bajo la condición de que sea en áreas libres, al aire libre. Puede ser en terrazas. Veremos cómo se desarrolla esas pláticas con las autoridades capitalinas. También comentarte que para este martes el Observatorio Nacional Ciudadano presenta una estrategia de acompañamiento ciudadano a la estrategia de combate al homicidio doloso en la Ciudad de México. Va a ser a las 11 horas a través de las redes sociales del Observatorio Nacional Ciudadano, un tema que sin duda preocupa por el número de homicidios que se presentan en la Ciudad de México, que aunque las autoridades capitalinas dicen que ha bajado, pues siempre es un tema pendiente porque es uno de los delitos que presenta menor número de cifra negra, entonces siempre es un indicador sobre cómo se está comportando la delincuencia en la capital del país. Comentarte que para el día 12 de febrero los vecinos de las colonias Granada y Ampliación Granada que se oponen a cambios de uso de suelo para la construcción de hoteles en esa zona sostendrán una reunión con el nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, para definir ahí algunas dudas. Seguramente el funcionario les informará sobre los proyectos de estos cambios de uso de suelo y los vecinos reiterarán su oposición a los mismos. La jefa de gobierno argumentará que se trata de un diálogo. Esperemos que las autoridades no lo usen como pretexto para decir que ya hubo consulta ciudadana y que los proyectos van. También por otro lado, pues comentarte, el COVID-19 marca la agenda en esta ciudad, donde aunque ha bajado de manera importante las hospitalizaciones, las llamadas al número de emergencia 911, se siguen presentando una alta cantidad de registros de personas fallecidas en la ciudad. Hasta el 6 de febrero había 30.563 registros de defunciones, con datos de acumulados diarios bastante altos de más de 300 defunciones al día, lo cual, pues, a pesar de que bajan las hospitalizaciones, el número de muertes preocupa. También en el Congreso capitalino hay sesiones ordinarias este martes y jueves. Veremos si por ahí, por la sorpresa que surja, no vayan a salir los diputados con que aprueban los cambios de uso de suelo para 5 hoteles en esta zona de Polanco y Lanzures, a pesar del diálogo que se abrió con vecinos. Gracias, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, por esta perspectiva tan completa, muy cargada de información la semana. Creo que el tema en el que se debe de poner énfasis es en qué va a pasar en Polanco, donde la jefa de gobierno insiste en que va a dejar pasar estos cambios de uso de suelo. Veremos si se rechaza y se deja en el aire la visión de los vecinos y se mete al vaso. Al vaso en Nuevo Polanco. Estaremos muy pendientes. Por ahí los vecinos siguen manifestándose. Parece que el diálogo no es constructivo ni frena la intención de los congresistas ni de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo solo añadiría, para cerrar y englobar estas perspectivas de la semana, que estemos atentos al registro de ya candidatos, o más bien precandidatos con el interés de ser candidatos a alcaldes y diputados locales, así como concejales por el partido Morena. Ya vemos la tensión que hay en varias demarcaciones entre los alcaldes que buscan la reelección y sus contendientes, muchos de ellos diputados. Entonces estaremos muy pendientes con lo que suceda en ese tenor. Gracias por habernos escuchado en este episodio. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez y, como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @capitalmx_, en Facebook, Spotify e Instagram somos Capital CDMX, en YouTube nos encuentran como CDMX TV y los invitamos a que nos lean todos los días en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario digital que repartimos a toda nuestra audiencia por todos los espacios informativos que tenemos y de difusión. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos no periodicazos.